Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor les bendiga en esta tarde, agradecidos por reunirnos alrededor de su palabra en el calor del Espíritu Santo, que es el que nos va a traer la revelación de su palabra, en la expectativa de lo que el Señor ha de darnos en esta hora. Les invito, para dar comienzo a este servicio, abran sus Biblias en el Salmo, es un salmo muy conocido, Salmo 150. Vamos a leer este hermoso salmo para la gloria del Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta tarde. Les invito a todos a que inclinemos nuestros rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, agradecidos, Señor, por permitirnos en esta hora estar juntos. Señor, eso solo lo hace tu Espíritu. Que juntos nos reunamos en un compañerismo alrededor de tu palabra y en la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te pido, Padre amado, por cada uno de aquellos que tu Espíritu va a tocar. Sí, tu Espíritu va a tocar y va a hacer que ellos escuchen este mensaje. Padre amado, que ellos puedan recibir revelación de tu palabra. Que ese velo de pecado que pudieran tener en esta hora sea quitado en el nombre del Señor Jesucristo. Y si hay algún hermano que tiene un velo de religión, lo pueda, Señor, quitarse ese velo para que pueda recibir tu voluntad, tu palabra, Señor, que es la que hará la obra que tú quieres hacer en medio de nosotros. Tú quieres tener compañerismo con nosotros, pero debemos dar un paso. Y en estos cultos queremos, Señor, que la palabra salga a cada corazón y concientice a cada uno de aquellos que forman parte de tu plan y propósito, predestinados para vida. Solo tú los conoces, solo tú los sabes. Tú has de lidiar con ellos, Señor, y que todo lo que la haga en esta tarde sea bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Bendice a los músicos. La unción de tu Espíritu sea con ellos en esta tarde. Señor, bendice, Padre amado, a los que han de oír la palabra. Señor, que el beneficio de la palabra sea para ellos, recibiendo sanidad para sus cuerpos y liberación para sus almas, porque en tu presencia no puede haber enfermedad y dolencia. Que todo aquel que entre en tu presencia, Señor, pueda recibir en esta hora liberación y sanidad para sus cuerpos y la petición de su corazón. Oh Dios, ponemos este servicio en tus manos. Bendice al predicador que va a traer la palabra. Señor, úngelo y que corra y sea glorificada para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, recibe los cánticos y las alabanzas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que cantemos juntos este
precioso himno. Oh, alabemos al gran Rey. Sol mayor. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor. Al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es él del más alto honor. Aleluya. Para los que tienen himnario en la página 41. Todos para la gloria del Señor. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor. Al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, su amor infinito. ¿Qué lengua dirá? ¿Qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente. Velad, fieles todos, velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por una vez más. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos.
Amén. Alabemos todos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha colocado en una roca firme y nada ni nadie podrá movernos de esa roca firme. Tenemos motivos para alabar el nombre del Señor. En la página 19 para los que tienen el himnario. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Todos. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura, en la noche oscura, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, fuerte. Puedo en Él confiar, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura, en la noche oscura, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Esta es la tarde en la cual usted puede lograr esa seguridad eterna. Es la hora de las decisiones, es la hora de la palabra. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes,
Dios les bendiga, Dios les guarde. Después de estar varios días sin estar por aquí, por estos medios, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien, gozosos, porque es el deber de todo cristiano. Y antes de comenzar, quiero saludar a los hermanos que están conectados a la red. El Señor les bendiga, esperando que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón sea de ayuda para usted, lo anime a seguir adelante, sabiendo que estamos en los últimos días, donde el enemigo va a soltar toda su caballería, pero Dios también está soltando la caballería de él. Entonces esta es una lucha entre dos espíritus, dos fuerzas, dos dioses, y uno va a ganar. Aquí va a haber un perdedor y sabemos quién es, y va a haber un ganador y sabemos quién es también. Recuerde que estos dos espíritus se mueven en la estructura de la iglesia. ¿Cuál es la estructura de la iglesia? Los dones y los ministerios. Y ellos siempre van a estar allí hasta el final. Es una lucha constante. Y ahí es donde el siervo nos dijo que debemos de tener es el discernimiento. No como don, porque alguna vez el don funciona, otra vez no, depende de las circunstancias, sino el don como el Espíritu de Dios en nosotros, para discernir cómo es el movimiento de estas dos fuerzas que están allí luchando y peleando hasta el final. Quiero invitarlos a que abramos Hebreos, el capítulo 1, y quiero continuar con el tema. ¿Has oído la voz de Dios? ¿Es la voz de su señal? ¿Es la voz de Dios en los últimos días? ¿Has escuchado la voz? Porque Dios habla. Y cuando vamos allá a Hebreos, el capítulo 1, y los invito a que abran la Biblia, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga, voy a repetir lo que acabo de leer. Dios habiendo hablado. Y usted dirá, ¿y cómo habló Dios? A través de hombres y de mujeres. Recuerde que cuando Dios hablaba con Adán y Eva, era un ser allí con ellos. No era una voz que venía entre los árboles y dice Adán, no, era un ser allí con ellos hablando, para tener compañerismo. Y yo hacía una pregunta, en estos días meditaba, era sobre cómo caminó Enoc con Dios. ¿Cómo fue eso? Un día salió Enoc y caminó con Dios y se fue. Era un ser también de carne. Un día le llegó Enoc, es hora de que nos vayamos, y se fue. Y yo creo que eso es lo que Dios ya Dios lo predestinó para este tiempo, en donde vamos a caminar con Él. Va a llegar un momento en que se van a aparecer los ángeles a cada uno de nosotros, y ya es hora. Y recuerde que tiene que haber una transformación. Muchas veces hablamos de rapto. Nos vamos en el rapto, nos vamos. Antes del rapto tiene que haber una transformación en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, continuamos con el tema. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios tiene una voz. Y algunas veces nosotros decimos, ¿cómo es la voz de Dios? Una vez el profeta le preguntaron, o él andaba en el campo y empezó los pájaros cantando, un animal aullando por allá, y dice, oh, cómo me gusta eso. Eso es Dios hablando. Esa es la sinfonía, esa es la música que yo quiero, esa es la música que a mí me encanta oír. Y es Dios hablando allí. Y algunas veces nosotros sentimos o decimos, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Aquí lo leemos en hebreo. Pablo, escribiéndole al hebreo, le dijo, de muchas formas y de muchas maneras Dios habla. Habla a través de un trueno, de un silbido, de un pájaro. Habla a través del hombre. Y eso suena muy duro. Cuando nosotros vamos allá, y la cita que tomamos en la predicación anterior era que
había un hombre allí, un sacerdote, que era el llamado a oír la voz de Dios, y él estaba descansando en el aposento, estaba reposando. Mientras que el que se estaba levantando, que era un joven, estaba durmiendo. Y él oye la voz de Dios cuando Dios lo llama, pero él no la conocía, no había sido instruido para oír la voz de Dios, para conocerla. Y es lo que Dios nos ha permitido a nosotros estos últimos días, es saber oír la voz de Dios, es saberla diferenciar. ¿Y cuál es la forma de diferenciarla? Teniendo el Espíritu Santo. Usted va a saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Porque Dios habla al corazón del hombre. Ese es el trono de Él. El trono de Dios no es el cielo ahora, es el corazón del hombre. Recuerde que un día de esto la puerta de la misericordia será cerrada y la gente seguirá creyendo que es alma y seguirá viniendo a los cultos. Seguirán predicando. Dios es bueno, Dios salva, Dios responde, Dios perdona, Dios sana, Dios esto y Dios lo otro. Y estarán allí encerrados alabando a Dios. Pero ya la puerta de la misericordia se cerró porque no escucharon la voz de Dios. No la oyeron. El profeta en el mensaje escuchó su fe y dice, oír la voz de Dios en aquellos días era una cosa muy rara. Porque no había ninguna visión manifiesta. La verdadera voz de Dios era una cosa rarísima, porque en aquellos días la gente se había apartado. No es lo mismo que está pasando ahora. Cuando yo oigo decir a un hermano, Dios me habló, es una cosa rara. ¿Y Dios te habla? ¿Cómo habla Dios? De muchas formas y de muchas maneras habla Dios. Si yo voy y digo que esta es la palabra de Dios, esto es letra. Yo puedo abrir la Biblia. Hay casas donde uno visita que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío. Y creen que con eso, esa es letra muerta, eso no tiene ningún efecto, al menos que yo la lea y la crea y sea vivificada en mí. Y algunas veces nosotros podemos estar en una situación fuerte con la esposa, con el hijo, con el esposo, con el familiar, con el vecino, con el que sea. Y nosotros podemos pensar, bueno, voy a ver qué Dios me dice. Y vamos y leemos la Biblia, la abrimos en cualquier parte, así al azar. Y nos ponemos a leer allí y hay un versículo que sobresale. Entonces dice, oh, Dios me habló. Pero yo te pregunto, ¿qué voz escuchaste pues? Hay una tendencia ahora de decir que la voz de Dios es la voz del siervo, del profeta. Sí, para esa entonces era la voz de Dios. La voz de Dios ahora son los ministros parados detrás del púlpito. Son hombres del ministerio quíntuple que Dios levantó. Esos son los hombres que Dios usa para hablar. Esos son los hombres que Dios usa para manifestar, para expresar lo que Él quiere hacer en los últimos días. Y es un parecido al día de hoy, dice el profeta. Pienso que la iglesia, la organización y las denominaciones han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse. Y me llamó mucho la atención eso de estar relajado, porque esa fue la misma actitud que tuvo Elí. Cuando vamos allí a 1 Samuel, dice Elí, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, acostado estaba era de reposo, descansando en el aposento donde debería estar orando, donde debería estar clamando, donde debería estar gimiendo. Él estaba reposando. Y el profeta dice así, que eso le ha llegado a pasar a la iglesia ahora. Está muy relajada. La obra del Señor no se está haciendo lo que debería hacerse. Ya estamos en el tiempo final donde debería ser un redoble para cada uno de nosotros, ministros
Y especialmente voy contigo, ministro, que somos los responsables. Nosotros los ministros somos los responsables de esa grey que está allí hambrienta, que está pidiendo, que está clamando, que quiere ver el poder de Dios. Recuerde que este ministerio, este evangelio, estas buenas nuevas, se predica por testimonio. Porque la palabra mata. ¿Qué hago yo con saber la Biblia y del mensaje, y del mensaje, y del mensaje, si el creador del mensaje, el dador del mensaje no está en mí? ¿Qué hago yo? Y él dice, así también es hoy. Asistimos a la iglesia y hallamos a la gente teniendo algún programa gigantesco. Nosotros queremos engrandecer nuestra denominación en este año por tantos y cuales miles. Sí, vemos ministros haciendo eso, buscando hermanos y llenando la iglesia, compitiendo con aquella y la otra. No. ¿Qué hago yo con llenar la iglesia si los que están ahí a veces no tienen el Espíritu Santo, no están sellados? Y esa es la responsabilidad nuestra, asegurarnos de que esa oveja tenga el bautismo del Espíritu Santo. Si no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no se va. Aquí hablamos mucho de rapto, y yo siempre he hablado con ministros. Si nosotros, oiga, no nos humillamos, no nos amamos, no manifestamos este amor, aquí no vendrá ningún estruendo del cielo. Olvídese que vendrá eso, mientras en nosotros no seamos unánimes. Y en la predicación pasada yo hablaba de una revista que se publicó, de una actitud que tuvo el siervo, el hermano Oscar Galdona, cuando aquí dice, y voy a repetirlo, voy a citarlo, visto con una chaqueta blanca y puesto de pie, levantó su mano derecha saludando a todos y con voz fuerte comenzó a decir, yo ya he tomado mi decisión. Porque él tomó una decisión, había oído la voz de Dios en su corazón y tomó una decisión. Ahora nos corresponde a nosotros hacer lo mismo, tomar una decisión. Y usted toma la decisión cuando usted ve y oye. Ve. ¿Qué ve? Las obras manifiestas. ¿Qué oye? Dios hablando de muchas formas, de muchas maneras. ¿Qué es lo que choca con nosotros? Bueno, es la forma como Dios lo ha hecho. A través de hombres y mujeres que quizás no cuadren con nosotros, no los veamos bien, no nos agrade. Ese no era nadie, ese no era nada. Esos son los que busca Dios, los que no eran nada. ¿Recuerda a la mujer del pozo? ¿Cuántos vinieron a apedrearla? Muchos. Señor, le hemos conseguido en el hecho. Merece la muerte. Yo me pregunto, ¿cuántos de ellos merecían la muerte? Porque les hice una pregunta. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. El primer santo aquí de ustedes, el primero que esté en línea con la palabra, lance la primera piedra. No hubo uno que lanzara la piedra. Yo podría preguntarme hoy lo mismo. ¿Quién es de nosotros que estemos libres de pecado? De una vez pensamos, tenga adulterio, hizo esto, robó. No. Hay veces no es ese el pecado, es la ignorancia, es la incredulidad a lo que Dios está haciendo ahora para estos últimos días. Ese es el pecado imperdonable, ser incrédulo a la palabra. Eso es el pecado que Dios no perdona, ser incrédulo a su palabra. Y el profeta en el mensaje de Velando a Dios, él dice, ellos no lograron entender cómo, porque ellos no podían verlo. ¿Ver a quién? A Dios en ese hombre. Mi pregunta es, si no lo veían, ¿cómo lo iban a oír? Si no veían a Dios en ese hombre, ¿cómo es posible que Dios se meta en ese morenito? Hijo de un soldado, ni siquiera se habían casado cuando ella salió en estado. Sí, eso se corrió. Eso estaba allí presente.
Él fue menospreciado. Ellos vinieron a ver a Dios. ¿Y qué vieron? Un hombre. Ahora pasa lo mismo. Cuando tú dices, ahí está Dios, estás viendo es un hombre. Dios se vela en el hombre. Dios se veló en todos esos hombres. Y Dios está haciendo lo mismo ahora, en el tiempo del fin. ¿Cómo va usted a ver a Dios en esa hermanita chancletúa, en ese hermanito? Usted no lo va a ver, menos a oír. Porque las dos cosas van juntas. Recuerde como Pablo dijo ahí en Hechos, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Ver la manifestación de Dios, obra, poder, porque este evangelio se va a conocer por poder, por testimonio, no por otra cosa. No porque yo hable bonito, no, eso está muy bueno, hablar bonito. Es la demostración de Dios y Dios lo está haciendo ahora. Ellos no podían entender un Dios velado. Ellos no podían entender que un Dios que moraba allá, que hizo los cielos y la tierra, estuviera caminando en esta tierra. No lo creyeron, no lo pudieron entender porque fueron velados. Y ahora pasa lo mismo. Dios está siendo velado en hombres y mujeres. Dios se veló en este hombre. Oscar Galdona. Sí. Y él dice allí, sigo la cita. Esta revista es 50 años de la llegada del mensaje a Venezuela. Él decía allí, creo que el hermano William Marion Branham es el profeta que Dios ha levantado para esta edad. Y yo no voy a dar un paso atrás. Sé lo que he creído. ¿Está escuchando? Para usted creer, tiene que haber visto y oído. Además me he bautizado en el nuevo bautismo bíblico, que es en el nombre del Señor Jesucristo. Y estoy dispuesto a recibir cualquier cosa que pudiera derivarse de esta mi decisión. Había un reto en él y lo tomó. Ese es el reto de ahora para nosotros. Tomar una decisión. Oír la voz de Dios y ese es el camino a seguir. Que hablen, van a hablar. Que nos van a vituperar, bienaventurados vituperaren, siendo mentira, dice la palabra. Ahora, ¿qué necesita la iglesia de hoy? Un sacudimiento. Hombres de esta magnitud, que se paren, que nos paremos por la verdad. Ya vemos mucho que lo estamos haciendo. Que nos van a criticar, sí, nos van a criticar. Que nos van a señalar, sí. Que nos van a sacar los trapitos del sol, sí. ¿Cuál es el problema? Que ese hermano no sirve, sí, yo no sirvo, el que sirve es él en mí. Yo no sirvo. Dígame usted cuántos hombres el ayer sirvieron. Ninguno. ¿No dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia del Señor? ¿No lo dice la palabra? Todo es por gracia. Todo es por gracia. El valor que nosotros tenemos es el valor que Él nos da. Y sigue citando aquí la revista. Dice, un gran murmullo se oyó en el auditorio porque la mayoría de los pastores no recibió con mucho agrado aquella noticia de su nuevo bautismo. ¿Está viendo? Se está repitiendo el mismo ciclo. Allá fue el bautismo. Dice que hubo preguntas, hubo comentarios, acusaciones que se habían desviado del camino correcto y con además amenaza mostraban su desacuerdo. ¿No es lo mismo hoy? Hermano, ¿no es lo mismo hoy? ¿El mismo desacuerdo que hay? Ahora, eso está allí. Hay divisiones, hay quienes se ponen de un lado y del otro. El profeta dice, no se ponga de ninguno de los dos, manténgase en el centro. La reunión se tornó confusa y algunos
alzaron la voz diciendo, fue por lana y salió trasquilado. Es temerario decir eso. Yo digo, algunas veces nosotros hacemos cosas, hermano, que después un día de esto vamos a tener que pedir perdón por lo que hemos hecho. Un día de esto la puerta de la misericordia se cerrará, hermano. Y ustedes seguirán predicando el evangelio a toda criatura y bautizándolo. Sí, y hasta los dones pueden manifestarse allí. Usted puede tener el don, los 9 dones sin el Espíritu Santo, pero el de discernimiento no. Ese es el mero Espíritu Santo en usted. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted no va a contradecir la palabra. Usted nunca murmurará como hicieron esto. Se tornó confusa. ¿Por qué tiene que tornarse confusa? Una vez un hermano me dijo, hermano, era una reunión y vino un mensaje en lengua. Y el hermano se acercó y dijo, ¿el diablo también habla? Sí, es verdad. ¿Y los dones traen confusión? Sí, para quien no tenga el Espíritu Santo. El profeta, en un compendio que sacaron los hermanos sobre los dones, preguntas y respuestas, y hay varios. Y quiero hacer mucho énfasis, te voy a dar la cita, el mensaje, sí, preguntas y respuestas. La fe viene por el oír. El profeta dice allí, usted no puede hablar en lengua a menos que tenga el don de lengua. Usted no puede hacerlo. Usted no puede interpretar la lengua si no tiene el don de interpretación. Usted no puede discernir o interpretar un sueño si no tiene el don de discernimiento o de interpretación. Y él dice allí, sin duda, que en esta iglesia ahora hay muchos de esos dones. Ve lo que está diciendo él, está afirmando algo allí, que hay. También hay muchos de esos dones en la iglesia metodista, hay mucho de eso en la bautista. Si tan solo se predicara de manera que el don pudiera comenzar a operar. ¿Esa era la voz de Dios para este día, el profeta? ¿O no? ¿O es que había otra voz? Alguien me dijo, la voz de Dios es el profeta, sí. ¿Y el intérprete qué hace cuando interpreta? Es la voz de Dios, porque yo no lo entiendo a él en inglés. Yo tengo que entender el español. Entonces, esa es la voz de Dios también hablando. Ahora me pregunto, la burra cuando le habló a Balaam, ¿quién era? Es una pregunta que yo me hago. Dios hablando a través de ella. Porque Dios lo hace todo. Ministro, con 40 años aquí, todavía no entienden esto. Eso es lo que a mí me duele. Y más ahora, y voy a adelantarme, cuando en la parte final de esta revista hacen algo allí y me llamó mucho la atención. Por esa razón no hemos permitido ni comulgamos con gente que sostenga desvío de este mensaje. ¿Cuál desvío? ¿Cuál desvío, hermano? ¿Que Dios se manifiesta en la iglesia? ¿Que hay dones operando? Yo me hago una pregunta, entonces a nosotros nos ganó Martín Lutero, un denominacional, porque él no era profeta, era un reformador. Tenía los 9 dones en él. Lea los mensajes del profeta. Los 9 dones operaban en ese hombre. Y solamente se paró y dijo, por fe. Luego vino Wesley y dijo, hay que dar otro paso. No es solamente vivir por fe y andar por fe. Santidad, limpiarnos. Hasta que vino la tercera etapa de ser llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta es esta. Un hombre
denominacional, con 9 dones, y nosotros, que decimos que somos la novia, que nos vamos para el cielo, que tenemos lo mayor, que tenemos lo más grande, criticamos los dones. Criticamos a un hermanito que dijo, Dios me habló. Porque ¿a quién le va a hablar Dios? Al pastor. Dios le habla a sus hijos. ¿Usted no sabía eso? ¿Qué dice Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Ora a mí, háblame y yo te voy a hablar también. Eso es todo, lo creo yo. Clama, ora, gime, pide y yo te voy a revelar. ¿Qué me va a revelar? Mi necesidad, lo que yo necesite de Dios en ese momento. Y yo te responderé. Cosas grandes, ocultas, que no están aquí, o que están veladas, como estaba velado Moisés allá, que no lo vieron, no vieron a Dios en ese hombre. Y ahora pasa lo mismo, no están viendo a Dios en cada hermanito. Abre los ojos, hermano. Me duele. ¿Cómo es posible que tengamos que tener esta expresión? En este día, cuando abundan centenares de doctrinas extraviadas del original, sí hay muchas. Tenemos que volver al original. ¿Y qué dice el original? ¿Qué dice? Yo te pregunto, anda ya a la iglesia de Éfeso, ¿qué dice el siervo? Ese era el plan original y no se cambia. Es la manifestación de Dios. Dios otra vez manifestándose, demostrando su poder. Ahora, él dice en este mensaje, allí es donde los pentecostales han traído reproches sobre su nombre. Usted puede mencionar el propio nombre Pentecostés y la gente se va y dice, eso es tontería. Lo mismo está pasando ahora. Si al siervo se lo hicieron, ahí está en la revista. Murmuraron, salieron hablando que eso no sirve, que aquí, que allá, que por qué esto, que por qué lo otro. Ah, hermano. Se está repitiendo la historia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a negarlo? ¿Vamos a negar que Dios volvió otra vez y está aquí en la tierra? Recuerde algo. Se muere espiritualmente. Usted podrá estar ahí predicando, pero está muerto espiritualmente. Muerto. Aquel velo allá era natural, en aquel tiempo era el velo natural, ahora es el velo espiritual. Moisés se le había puesto un velo para que no lo viera. Eso era el velo natural, ahora es espiritual. Y recuerde algo, la plaga, la última plaga en Egipto fue muerte. Ahora también es muerte, la última plaga para esta edad. Allá era lepra, literal en la carne, ahora es lepra espiritual. Porque un hermano dijo, escuché la voz de Dios. Porque un hermano dijo, oye a Dios. Y hay como una pelea. Es algo que se ha caracterizado y es donde debemos de vigilar. Un ministro discutiendo con el otro, peleando con el otro, que quiere ser mejor, que la iglesia es más grande. Y el profeta lo dice. Tenemos tantas cosas como estas tratando de ganarle a las demás denominaciones. Y cuando hablo de denominaciones, de una vez pensamos en los pentecostales, en los luteranos, en los testigos de Jehová, en los bautistas, en los peregrinos de santidad, en los católicos, en ellos. Pero yo agrego algo más. La denominación que dice yo soy del mensaje. Eso es hacia una cerca. Y usted no debe hacer eso. Cuando usted dice yo soy del mensaje, usted no acepta más a los demás. ¿Sabe lo que dice el Señor en el cuarto sello?
Dios tiene hijos en cada una de esas denominaciones y algún día ellos serán testimonio de lo que Dios ha dicho. Hijos en cada denominación. Lo dijo el profeta. Aquellos que dicen que siguen al profeta y se quedan con el profeta, eso lo dijo él. ¿Por qué tú no sigues eso? ¿Porque eso no te llama la atención a ti? ¿Ah? Y él dice, al hacer esto, hemos dejado caer las normas bíblicas, nos hemos apartado de la palabra y hemos empezado a predicar distintas cosas. Lo estaba afirmando esta gente aquí. Y lo recalcan. Entonces nosotros no tenemos amistad. Pero a mí me llama la atención en ese párrafo, porque hay uno anterior que dicen, con respecto al concurso unánime de todos para mantener unánimes en la fe, en la palabra, en amor y pureza de doctrina, manteniendo el compañerismo entre ministros e iglesias. Wow, dije yo. No han oído la voz, no han visto la señal, no la han oído. Si usted no lo ve, no lo va a oír. Está ciego. En amor me llamó. ¿Tú sabes lo que es el amor? ¿Sabes cómo comienza ahí el grito que cubre multitud de pecados? El amor. Yo tengo un sobrino que una vez me dijo, tío, yo en esos dones, no. Yo creo en el dador de los dones. Yo también creo en el dador de los dones, que es Dios, es amor. Pero si tú tienes amor, los dones tienen que estar manifestados. Si no, no vas para el baile. No te vistas. Creo que el traje te queda muy chico o muy grande. No está hecho a la medida. Y vas a tener que revisarte y examinarte. ¿Por qué? Porque hoy el día parecido, es igual. Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora. Él siempre lo hace. Hoy necesitamos la voz de Dios para que eso ocurra en nuestras vidas. Esa voz que oyes aquí adentro, que te habla allí adentro. Y cuando vas al cuartico allá, al aposento, la chequina, esa es la chequina nuestra, para eso fue que se reventó el velo, para entrar allí. Antes entraba una vez el hombre, una sola vez, y era uno. Y tenía que venir por la línea de Aarón, no podía venir por la otra línea. No, estaban los sacerdotes que recibían el corderito, recibían el sacrificio, pero el que entraba ya con la sangre era la descendencia. Y Dios rompió ese velo para que tú entres, para que tú tengas compañerismo con Él allí, para que tú lo oigas, para que tú hables. El profeta dice, hablamos mucho, hablamos demasiado y no lo dejamos que Él nos hable. Eso es el problema de ahora. Le hemos fallado a Dios en esa circunstancia. ¿Por qué le hemos fallado a Dios? Porque no lo oímos. Hay un velo de tradición ahora que esconde la palabra nuevamente. El profeta dijo que los dones traían confusión. Y sí, es verdad, el Señor lo dijo, el profeta lo dijo, no hay ningún problema. Él lo dijo. Pero ¿a quién trae confusión, hermano? ¿A quién? Aquel que no tenga el Espíritu Santo. A ese es a quien le viene el enredo. ¿Por qué? Porque entonces en él no opera el Espíritu Santo. Esto está como, y voy a poner un ejemplo. Aquí hubo un hombre que se llamó José Gregorio. Uno le dicen el siervo de Dios. Hay muchos nombres para él. El santo, el que sana. Bueno,
La Iglesia Católica lo tomó como un beato, así le llaman. Y ese hombre, un carro llegó y lo mató. A lo mejor habían 2 o 3 carros en Caracas. Y lo mató. Entonces, como hubo ese muerto, vamos a suspender el manejo de todos los carros aquí. No. Si un don opera en una iglesia y hubo un error, bueno, vamos a corregir ese error, vamos a sentarnos y vamos a juzgarlo. Eso es lo que se hace. Eso es lo que hizo el gobierno cuando aquel carro mató a ese ciudadano. Bueno, vamos a corregir, a tirar rayados en las calles, a pintarlas de amarillo, de rojo, de blanco. Vamos a poner reglas para que la cosa funcione. No es suspender el carro y suspender, mira, aquí nadie maneja más porque esto no funciona. Así han hecho iglesia con los dones. Hermano, ¿y los dones para qué vienen? ¿Sabes lo que dice el profeta? Eso no es carnal. Es un mensaje para alguien, si hay alguien que hable en lengua. Para que alguien haga algo o para edificar a la iglesia. Será algo para glorificar a la iglesia. Y si Dios mora en esa iglesia, se glorifica a Dios. ¿O no? La misma creación de los cielos y la tierra fue hecho a través de un don, el don de la creación. Usted no puede operar sin dones, hermano. El mismo hecho de usted predicar aquí detrás de un púlpito es un don que Dios le dio a usted. Usted no puede obviarlos y apartarlos. Es Dios hablando nuevamente entre su pueblo. Hoy nosotros necesitamos la voz de Dios para suplir la necesidad de la hora. ¿Cuál es la necesidad de la hora? Aparejar nuestras vidas para irnos, para ser transformados, para cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros. La reconciliación. Yo me hacía una pregunta y he hablado con un hermano. ¿Cómo voy a reconciliar yo al mundo con Dios cuando en mi casa no estoy reconciliado con mi esposa o con mi hijo? Todavía hay un resabio, todavía hay algo allí que pesa. ¿Sabe que eso está mal? ¿Sabe usted que nosotros tenemos que llegar allí a arreglar eso? ¿Sabe usted que yo lo he hecho? Me he sentado con mi esposa y hemos ido atrás, de años atrás, cuando éramos solteros, y a revisarnos en qué fallamos para corregirlo. Porque eso le va a dar pie al enemigo a que tú no seas transformado. Eso va a ser un argumento para el diablo, presentárselo en la cara a Dios y decirle, tú no puedes transformarlo por esto y por esto. Por eso Dios nos está llevando aquí, nos está hablando, arreglen, arreglen, arreglen. Yo he arreglado con mi hijo, sentarme con él y decirle, hijo, ¿cuál es la inconformidad tuya conmigo? Y sentarnos allí de amigo. Porque quizá como padre e hijo hay problemas. No, aquí es mi papá y mi papá es terco, y mi papá esto. No, eso se tiene que acabar. Porque cuando tú entras en la presencia de Dios, ¿qué haces? Oh Señor, mira esto. Oh Señor, ayúdame. Oh Señor, aquí, allá. Oh Señor, perdóname aquí, perdóname allá. Tú no estás buscando el acercamiento con Dios. ¿No lo andas buscando? ¿No estás arreglando? ¿Por qué tú no arreglas con la familia? ¿Por qué tú no arreglas con papá, con mamá? Dime. Tienes que hacerlo, hermano. Esa es la orden del día, esa es la voz de Dios hablando a su pueblo. Arregla, arregla. Reconcíliate primero con la familia y después con el de la calle. Voy a llenar la iglesia, ¿para qué? ¿Llenarla de qué?
de gente y decir que esta es la más grande. El profeta lo dijo, hay una competencia en ver quién tiene la iglesia más grande, cuando la competencia nuestra debería ser quiénes tienen más el Espíritu Santo sentados ahí. Hermanos con 40, 30, 10, 15 años. Entretenido. Mire, algunas veces nosotros no minimizamos el poder del diablo. Y el diablo tiene poder. Ajá. Él tiene un poder de pervertir. Él no tiene poder para crear, pero para pervertir es el número uno. Ya Dios no está luchando que tú no vengas y te pares y oigas los himnos. Sí, óyelo. Siéntate ahí. Pero el hermano te hizo algo, no lo arregle. Tú eres cristiano, él no puede pasar por encima tuyo, tú tienes derecho. ¿Cuántos de esos hermanos estarán ahí? En esa condición. No oyen la voz de Dios, pero oyen la voz del diablo. Y el pastor habla así. Bueno, si tú tienes ese argumento de decir que los dones son del diablo, es porque el diablo te lo ha dicho. Y estás escuchando al diablo y no a Dios. Porque esto es para glorificar el nombre del Señor en la iglesia, para magnificarlo, para hacerlo más grande. No dice la palabra, Pablo decía, si alguien habla en lengua tiene que haber un intérprete, no vendrán los indoctos, los que no saben, los de afuera, y dirán, Dios está con ellos. ¿Y no es lo que dice la palabra? ¿Ah? Hay una razón por la cual la iglesia está en esa condición. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchas voces. Hay muchas voces. Y para saber cuál es la voz de Dios, yo tengo que oírla y ir directamente a la palabra a ver si eso cuadra. Si eso cuadra, eso es Dios. Si no cuadra, yo lo desecho. Así como yo desecho este comentario aquí. Estamos en unidad, en el amor, en la pureza de la doctrina. ¿Cuál doctrina? No tenga compañerismo con el hermano, no lo trate, no le hables. Eso fue lo que le dijo al Señor. Él no le dijo a aquella mujer del pozo, le dijo, mira, no te juntes más con ellos. Los que te vinieron a apedrear, ni te les acerques. No tengas comunión con... No, él no dijo eso. Él fue directo a ella y le dijo, ve y no lo hagas más. O sea, sal de ese ambiente donde tú te encuentras. Retírate. Y no lo hagas más. No venga una cosa peor. Eso fue todo lo que él dijo. No, él dijo otra cosita más. Ni yo te condeno. Ahora, ¿qué voz estás escuchando tú, ministro, que le siembras a esos feligreses en la cabeza? No traten al hermano, ni se le acerquen. Entonces el profeta falló, porque él tenía compañerismo con todos los denominacionales. Es más, en una oportunidad, no te voy a decir el nombre del mensaje, estaba uno con una sotana negra detrás de él y le prestó la Biblia. ¿Qué harías tú si yo permitiera que un ciudadano de esto, un sacerdote de eso, me visitara la iglesia y se sentara aquí atrás? ¿Cómo te pondrías tú? ¿Cómo te sentirías? La misma crítica va a venir. Al Señor se lo dijeron. Si él supiera la que le está echando el perfume. ¿Ve cómo habla el diablo? A ese sí oímos. Oye, ese perfume debió haberse vendido por unos cuantos denarios y le hubiéramos dado a los pobres. Pero mire, se lo están echando al Señor. Se están malgastando eso. ¿Sabe quién compró ese perfume? Una mujer, que podríamos llamarlo de la mala vida, que con su trabajo reunió para comprar ese perfume.
Ah, ahorita lo oímos como una historia. Oh, tremendo. Una mujer de la mala vida le ungió los pies al Señor. ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses existido en ese momento? Hubieras hecho lo mismo que estás haciendo ahora. Igual. Cuando el cobrador de impuestos no pasó lo mismo. Si el Señor supiera, dígame, el Señor se junta con cobradores de impuestos, con prostitutas, con puro indeseable. Oh, hermano, esto no se está cumpliendo. El amor. Amaos, esperaos. ¿Tú sabes lo que significa eso? Carga, lleva la carga de tu hermano. Esa es la voz de Dios ahora. Sopórtalo. No es que yo el hermano no lo paso. Es que él no cuadra conmigo porque él cree eso y yo no lo creo. Hay tantas voces en la tierra, dice el profeta, hoy, que es una cosa absolutamente difícil. ¿Qué es difícil? ¿Oír la voz de Dios cuando te habla? Porque eso apaga la voz de lo sobrenatural. Hay tantas voces intelectuales, grandes voces de hombres poderosos. Oh, esto, lo otro, y hablan con aquella grandeza. Están apagando la voz de Dios. Son intelectuales. Y aún con su intelectualidad sacuden naciones, grupos. Y es pura emoción. No. Fíjese lo grande del Señor que cuando se le aparece a Moisés, Moisés ve la zarza, se quita los zapatos y oye una voz. ¿Pero qué oye el pueblo? Estruendo, relámpago, como terremoto. No, Moisés, habla tú, no vaya a ser que nosotros vayamos y perezcamos y nos muramos. Ah, ok, está bien. ¿Qué escuchó Elías? Vino un terremoto, vino un estruendo, vino un torbellino y ahí no estaba Dios. ¿Y cómo se aparece? En un silbido. ¿Y qué le dijo ese silbido? ¿Qué haces ahí, Elías? Dios cambió su forma ahí. Dios hablando en ese silbido, pero ella hablaba como un trueno. Cuando vino el terremoto aquí en la costa oeste de los Estados Unidos hace años, Dios ha vuelto a hablar. Eso fue lo que oí yo al hermano Cardona cuando lo predicó. Un estruendo, un terremoto. Era Dios hablando. Ahora, ¿cómo sabremos qué es la voz de Dios? ¿Qué hay que saber? ¿Qué hay que tener para oír la voz de Dios? Para nosotros saber cuál es la manera que es la voz de Dios, es por la manifestación de la palabra. No hay otra. Es la manifestación de la palabra. ¿Y cómo se manifiesta Dios allí en ese lugar? A través de dones, sueños, visiones. ¿Esa no es la forma? Dios no la ha cambiado. En el principio fue igual. Allí en Pentecostés fue lo mismo. Dios no va a cambiar, ese es el plano. No lo va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y todos los días. La verdadera voz de Dios solo trae de nuevo a Dios sobrenatural.
Y cuando hay una manifestación de esos dones en la iglesia, es sobrenatural. Es algo que está por encima de lo natural. Es su palabra viviente. Es su palabra sobrenatural, con la manifestación sobrenatural. Entonces sabemos que es la voz de Dios. Pero cuando usted oye a alguien que dice, esa no es la voz de Dios, yo quiero hacerte una pregunta, hermano ministro. ¿Cómo sabes tú que no es la voz de Dios? ¿Tienes certeza? ¿La juzgaste? ¿La juzgaste? Si sabes cuál es la voz de Dios, sigámosla. No podemos optar. En nosotros ahora no hay opción. ¿Sigo la voz o no la sigo? No, hay que seguirla. Es Dios hablando a través, mire, de esos chancletuitos. Es Dios velado nuevamente en carne. Es Dios velado. Si no lo ves, no lo vas a oír. Y si no lo ves, es porque el Espíritu no está ahí, ni te está dando testimonio de que en esa vida mora el Dios de la gloria, otra vez encarnado en esta tierra. Hermanos, vigilemos. Los dos espíritus se están moviendo, los dos. Tenemos que vigilar. Tenemos que buscar, porque esto va mucho más allá, aún del don. Porque no son los dones en sí. Es el dador del don en nosotros. Pero eso es una manifestación de Dios. Eso es como que usted hace un edificio. ¿Qué necesita usted para hacer el edificio? Cemento, arena, cabilla, alambre, tenaza, pico, pala y hacer el edificio. ¿Qué necesita Dios para edificar la casa donde debe morar? ¿Cuál es la casa? Tú eres la casa donde Él va a morar, en el corazón tuyo, y necesita de esos dones. Es necesario, y una cosa necesaria es obligatoria, es de urgencia. Bueno, hermano, ¿qué puedo yo decirte más de esto? Decir que tenemos la iglesia más grande, con más miembros. Eso no le interesa a Dios. ¿Sabe de cuánto eran las iglesias cuando Pablo? De 6, de 7, de 12. Aunque la Biblia dice que se entregaron con 3,000 una vez, sí, pero las iglesias de él eran de 12, 10, 8. Eran pequeñas, no eran grandes. Ese es el Dios al cual tú le sirves, al cual yo le sirvo. El cual todavía está hablando a través de hombres y mujeres. De muchas formas y de muchas maneras. Te invito a que depongas esa actitud y busques el verdadero Dios que hace milagros, que salva, que llena con el Espíritu Santo. Te invito. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y por ahora hasta aquí. Yo voy a continuar este tema. Y porque hay mucha tela que cortar de esto. Mucha. A través de los años, más de 2000 años, Dios ha venido hablando. Ha venido hablando. Ha venido hablando. Y nosotros hemos venido haciéndonos los oídos sordos. Y ese es el error que hemos cometido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigamos adelante, hermano, haciendo el esfuerzo por oír la voz de Dios. ¿Qué quiere decirnos a nosotros aquí adentro? Aquí, Él habla aquí, aquí. Este es su trono. Él no está allá, Él está aquí, en el corazón del hombre. Déjalo que tome el control. Dios te bendiga.
Dios te guarde. Espero que esta palabra te hayan ayudado. Y continuaremos en el próximo servicio. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de dirigirnos a este pueblo hambriento de tu palabra. Sabiendo que estamos en los últimos días, Señor, cuando todas estas cosas se están repitiendo, Señor. Están volviendo otra vez a repetirse. Es el mismo espíritu, Señor, luchando, porque ya le queda poco tiempo, Señor. Te damos las gracias por cada vida que estuvo al alcance de mi voz. Espero que esta palabra haya penetrado lo más profundo de su ser y lo haga recapacitar, lo haga estar un poquito quedo y entrar allí a ese cuarto y decir como dijo el profeta: clama a mí y yo te responderé. Cosas grandes y secretas. Y eso es el secreto tuyo, nuevamente, Señor. Tú caminando en esta tierra, en hombres y mujeres. Te damos las gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios me les guarde. Un abrazo y nos vemos la próxima. No se pierda el próximo culto. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.